Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda el doctor Héctor Fernando Gómez, coordinador de la maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios de la Universidad del Caribe. Les doy la más cordial bienvenida al webinar Hacking the Music, usando ciencia de datos para componer un hit, que será presentado por el doctor José Enrique Álvarez Estrada. José Enrique es ingeniero mecánico, maestro en ciencias de la computación y doctor en educación. Desde el 2003 trabaja como profesor investigador de tiempo completo en... Desde el 2003 trabaja como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad del Caribe, donde se ha desempeñado como jefe del Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías, coordinador de la maestría en Visualización de la Información y coordinador del sistema de posgrado. José Enrique es un docente extraordinario que ha dejado huella en diversos programas educativos, tanto a nivel licenciatura como en posgrado. Actualmente forma parte del núcleo académico de la maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios. José Enrique es también un emprendedor que fundó y dirigió la empresa Nuevas Tecnologías de Perpetuum Móvil SADCB, desde la que desarrolló diversos proyectos de alta tecnología en el estado de Quintana Roo. Actualmente está lanzando una nueva startup llamada Heterodoxa, enfocada en la conversión de datos en información y conocimiento a través de técnicas como la minería de datos y de texto, la analítica y la inteligencia de negocios. Entre otros, ha sido speaker en TEDx Cancún, divulgando temas tecnológicos y científicos relativos a software libre, didáctica de las matemáticas, didáctica de la programación, robótica didáctica, ingeniería inversa, criptografía y criptoanálisis. Todos ellos temas relacionados con su línea de investigación, el pensamiento computacional. Pero en vez de como un técnico, un ingeniero o un científico, el doctor Álvarez prefiere pensar que es un artista que expresa su arte en la invisible urdimbre de los hilos electrónicos. Cedemos la palabra al doctor José Enrique Álvarez. Fernando, muchas gracias. Buenos días a todos. Un verdadero placer que dediquen un viernes en la mañana a pasar tiempo aquí con nosotros. Voy a compartirles una presentación que preparé al respecto. Por favor, confírmenme cuando se esté viendo. No se ve, José Enrique. Vamos a esperar un poquito a ver si lo carga. ¿Todavía no? A ver, retiro la pantalla completa. Listo. ¿Sí se ve, Fernando? Sí se ve, José Enrique. Perfecto, pues muy buenos días a todos. Ya saben que me gusta considerarme un hacker, así que el título de Hacking the Music me pareció muy apropiado. Cómo utilizar la ciencia de datos para componer un hit. Un hit en el sentido de un éxito musical. Y bueno, pues en breve todo lo que tengo que decirles está puesto en la siguiente diapositiva. Terminándose la siguiente diapositiva, realmente se termina mi presentación. ¿Cómo se compone un hit? Justo usando álgebra lineal, o sea, matrices, o sea, tablas, o sea, lo que ustedes están viendo en estos momentos en su pantalla. Pueden ver el exitoso reggaetonero que está a la izquierda, que soy yo sin camisa y con lentes, y pueden ustedes ver 6 columnas en las cuales en la primera hay un sustantivo, en la segunda hay un verbo y las demás son diferentes tipos de complementos. Cualquier combinación lineal que puedan ustedes desarrollar entre estas columnas y acompañarla con el ritmo será automáticamente un éxito en taquilla. Ya no tenemos nada más que decir. Vámonos a nuestras casas. Gracias por su atención. No, la verdad es que hay bastante más que decir que esto. De hecho, habría que decir que es lamentable que en esto se haya convertido la música en el siglo XXI. Claro, no toda la música, pero sí una buena parte. Y sobre todo, que la gente que escucha música
fundamentalmente se centre en escuchar esta y solo este tipo de música. Por cierto, ya hablando de una manera un poquito más seria, si quieren ustedes disfrutar de esta plática, les aconsejo conseguirse una buena amiga. Yo tengo la mía aquí al alcance, una guitarra española. Voy a utilizar en algunas ocasiones el micro frente a ella para que puedan escucharla y precisamente con eso quiero que comencemos. Quiero que me digan si alguno de ustedes reconoce esta progresión de acordes que voy a tocar. Confírmeme, por favor, si se está escuchando. Voy a interpretarla ahora, pero marcando nada más los puros acordes. Retiro un momentito mi pantalla. Fernando, yo no tengo chance de ver directamente lo que está en WhatsApp. No sé si me puedas apoyar diciéndome si alguien comentó cuál es esta progresión de acordes que acabo de interpretar. No, perdón, en Facebook que nadie la identificó, aunque nos comentan que parece que se congeló tu cámara. Ok, repito entonces esa parte. La cámara no me preocupa tanto mientras se escuche bien. Voy a volver a repetir los acordes y me dicen si se está escuchando. ¿Sí se escuchó? Nos dice Magnu Astronum que la primera era una mayor dominante. Vaya, eso sí que es talento, Magno. Efectivamente, quería que me digan si escuchaban, si reconocían la melodía completa, pero vamos con un buen comienzo. Lo que estábamos escuchando es la base armónica que Johann Pachelbel le dio al canon para cuerdas y continuo en re mayor. Toda la pieza utiliza una repetición en secuencia de este mismo conjunto armónico. Toda ella. Pero a lo mejor a alguno de ustedes le resulta más conocida en voz de Manuel Mijares, porque así comienza también una canción de él que se llama Para amarnos más. Juntos la inmensidad, un mundo, nuestra casa chica, el tiempo... ¿Se dan cuenta? Son las mismas armonías. Unas armonías que Pachelbel ya utilizaba en música en el siglo XVI-XVII, la retoma Manuel Mijares en una canción sumamente exitosa a finales del siglo XX. Y exactamente esta es una de las cosas maravillosas que tiene la música. Cuando encuentras un buen patrón, un patrón musical que resulta agradable para la gente, lo vas a poder utilizar vez tras vez. Bueno, antes de que comencemos, me gustaría hacerles un disclaimer, una nota al pie, pero que es importante. Yo no soy un músico. I am not a musician. Yo comencé, como muchos niños, informalmente. Ese gordito chapeado que ven a la izquierda soy yo, más o menos de 11 años de edad. Yo comencé a los 10 años de edad en la música, tocando ese instrumento que llevo en las manos en la fotografía, que se llama una bandurria. Lo estuve tocando, pues lo toco todavía hasta este momento. Pueden ver en la parte de arriba, formaba parte de una rondalla escolar. Ya un poquito más grande, en la fotografía que estoy abajo, por cierto, el acordeonista que aparece ahí es Luis Antonio Barberena, uno de los mejores acordeonistas de México y me atrevo a decir del mundo, que este sábado, por cierto, va a dar un recital en mi Facebook. Pueden ustedes encontrar el link si lo quieren escuchar en vivo. Ahí estábamos tocando en la boda de un primo de los dos jóvenes que se encontraban en el centro, dos hermanos, Chumi y Toño San Martín. El instrumento que trae Chumi, el que está sentado junto a mí, es un laúd español. Toño y yo traemos dos bandurrias. Toño Barberena trae un acordeón. Y estas eran mis formaciones en música. A los 17, 18 años de edad, en la trova del Colegio Tepeyac,
viendo cómo tocaban las guitarras, empecé a poner mis primeros acordes y eso ha sido todo. Nunca en mi vida he tenido formación musical formal, jamás. De hecho, todo mi conocimiento sobre música es completamente empírico y tengo que reconocer que no sé leer partituras, no sé solfeo. Lo más próximo que estoy a ello es una técnica que se denominan tablaturas. Los que me siguen en Facebook seguramente han visto que luego me gusta como algunas. Aquí les puse una como demostración. Vean que dice tab en la parte vertical de cada una de ellas. Tiene 6 líneas, cada línea representa una cuerda del instrumento y un número que indica el traste que debe de pisarse para tocarlo. Es decir, que en realidad, más que música o más que solfeo, se puede decir que yo lo que sé es geometría. Sé en dónde tengo que poner mis dedos para hacer que las cosas suenen bien en diferentes instrumentos musicales. Esta tablatura que estamos viendo aquí en particular es una tablatura para bandurria o laúd porque ambos se afinan de la misma manera, solo que con una octava diferencia. Entonces, no soy un músico, mi conocimiento de música es meramente empírico, pero nunca he permitido que esto sea algo que me detenga, que me amarre. ¿Por qué no? Sin necesidad de soplarse 5, 6, 10 años de solfeo, puede uno echarse un clavado directamente en la música, en la parte interpretativa y disfrutarla. Esa es un poquito la visión. Y es que, a final de cuentas, nuestro cerebro no es otra cosa más que una máquina para procesar patrones. Esos patrones pueden venir de formas muy diferentes. Cuando le dices a uno de tus amigos, ¿te pareces a Brad Pitt? Está procesando patrones, está ajustando las características del rostro de tu amigo con las características de un actor que conoces. Cuando observas un texto que está cifrado y dices, mira, si cambiáramos la letra A por la W y la J por la N, podríamos leerlo, estás haciendo, para ser exacto, estás haciendo criptoanálisis. Tu cerebro también está procesando patrones. Cuando te presentan una larga cadena de ADN, ya saben, la G, la T, la C y la A, las guanina, adenina y demás, y dentro de esa localizas genes, también estás procesando patrones. Y lo mismo sucede con la música. Puede que los proceses de una manera muy intuitiva, o puede que los proceses, si tienes una mayor formación, a través de la lectura, del solfeo y demás. Pero en todos los casos, lo que estamos haciendo siempre es procesar patrones. Así que propuesta en esta plática, y buena parte de lo que la maestría en analítica e inteligencia de negocios nos ayuda formándonos, es en no pienses como un músico si te vas a dedicar a la música, o no pienses como un criptógrafo si te vas a dedicar a la criptografía, o no pienses como un biólogo molecular si te vas a dedicar al ADN. Mejor piensa todas estas características como si fueras un científico de datos. Explora lo que puedes hacer con la música a través de los patrones que esa música forma y si después quieres, compleméntalo con formalismos alrededor de ella. Y esto da pie a mucho de lo que se está haciendo en la actualidad en ciencia de datos, donde hemos desarrollado tecnologías que son capaces de reconocer objetos, personas, rostros, que son capaces de tomar decisiones, pero que en realidad no saben por qué lo hacen. Hemos podido separar la inteligencia de la conciencia. A eso es a lo que le llamamos inteligencia artificial. Nosotros podemos utilizar eso mismo si empleamos nuestra intuición. De eso es un poquito de lo que va a tratar esta charla. De hecho, para las personas que dedicamos a esto, existe una metodología que se conoce con el nombre de CRISPR Data Mining o minería de datos, que es este círculo que ven a la derecha de la pantalla. La primera fase comienza con la comprensión del negocio. El analista tiene que entender a qué se dedica, de dónde sale el recurso, de dónde sale la lana, qué hace la empresa para la que va a trabajar. Una vez que ha entendido el negocio, en el siguiente paso tiene que comprender cuáles son los datos que ese negocio maneja. Y a menudo, como pueden ver, hay una doble flecha de comprender los datos, de regresar a comprender el negocio y del negocio avanzar a los datos. Ahí iteras hasta que tienes una idea bastante aproximada de a qué se dedican y cómo es que hacen lo que tienen que hacer. De ahí ya te puedes ir a la preparación de los datos. Y de esa preparación de los datos ya puedes elaborar modelos que te
los datos. Y nuevamente ahí tenemos una iteración entre la preparación de los datos y el modelado. Cuando consideras que tu modelo está listo, entonces pasas a una etapa de evaluación. En esta etapa de evaluación, puede ser que no hayas encontrado nada, que no te haya funcionado, lo que te obliga a regresarte a la comprensión del negocio, pero también puede ser que hayas logrado lo que llamamos insight, que hayas logrado descubrimientos de nuevos patrones que no sabías que estaban ahí, que son relevantes, en cuyo caso pasarías al despliegue. Esto que se puede dar a los negocios también se puede aplicar a la música. En mi caso es la única manera de abordarlo, puesto que, como acabo de decirles, no tengo una formación. Entonces, para mí, la comprensión del negocio consiste en entender cómo es que la música funciona. Y aquí me apoyo mucho de esta persona, Jaime Altozano, que publica un montón de videos en YouTube. Es para divulgadores en temas científicos y tecnológicos que hay en la actualidad. Conozco a pocas personas que sepan tanto de música como Jaime, pero además que tengan la habilidad para expresarlo de una manera en la cual los 10 años que le llevó a él en el conservatorio, tú los puedas captar en 15 o 20 minutos. Así que, en buena medida, mucho del material que yo les voy a explicar no es mérito mío. Yo me subí a hombros de gigantes, de gente como Jaime Altozano, que muy amablemente ponen en internet sus conocimientos y que nos ayudan a los demás a explorarlos de una manera mucho más rápida. Bien, ¿qué características tiene la música? En general, son 4. La primera de ellas, que además dicen que nace con nosotros, es la primera experiencia artística que sentimos, es el ritmo. El ritmo no es más que un patrón de repetición a lo largo del tiempo. Esto que estoy haciendo es un ritmo, que además coincide con el ritmo de nuestro corazón, con nuestros latidos cardíacos. Por eso precisamente dicen que el ritmo nos acompaña desde antes del nacimiento hasta la muerte. Nuestra vida está marcada por un patrón rítmico. Y es por esto también que todas las culturas que han desarrollado música, y todas las culturas humanas han desarrollado música, en todas siempre encontramos ritmo y en todas siempre encontramos instrumentos que se dedican al ritmo, principalmente las percusiones. Así que, si lo pueden ustedes aplaudir, lo pueden ustedes patear o lo pueden ustedes bailar, eso se denomina ritmo. Sobra decir que culturas, como por ejemplo las africanas, han hecho grandes aportes a las estructuras rítmicas en la música. El reggaetón, del que yo les hablaba hace un ratito, es algo que tiene influencias claramente africanas a través de la música de las Antillas. Entonces, primer elemento, el ritmo. Es muy natural en nosotros. Lo vamos a dejar a un lado durante esta plática. Segundo elemento, la melodía. ¿Qué es la melodía? Es aquello que puedo chiflar o que puedo tararear. La, 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 la. Eso es la melodía. Lo que puedo cantar. Las notas que, formando una secuencia a ritmo, van a producir lo que se nos queda generalmente de una canción. El tercer elemento que tenemos es la armonía. Ese ya lo habíamos descubierto. Armonía significa producir más de una nota simultáneamente. Esto que estoy haciendo, que se llama es una armonía. En este caso se trata del acorde de la mayor en una guitarra. Y lo estoy componiendo con las 6 cuerdas, aunque consideramos que hay armonía a partir de 3, de lo que llamamos una triada. Voy a cambiar y voy a poner el de re mayor. Otra armonía. Voy a poner el de sol mayor. Otra armonía. Varias notas tocadas simultáneamente producen armonía. Si combinamos armonía y ritmo, es lo que acostumbramos a denominar el acompañamiento en la música. Y esto es la base de una canción. Sobre este patrón de ritmo y de armonía se colocan melodías. Estas melodías pueden ser distintas, aunque el patrón rítmico y armónico se mantenga. El cuarto elemento que compone la música, al menos la música occidental, es tal vez el menos conocido, el más complejo
y para mi gusto el más delicado, el que hace la mejor música. Se denomina contrapunto. En el contrapunto lo que nosotros observamos observamos con los oídos, lo que nosotros escuchamos son varias melodías que se interpretan simultáneamente, que se oyen de manera agradable, que las notas simultáneas que se escuchan en esas melodías cumplen con las reglas de la armonía. La época, sin duda alguna, de oro, de esplendor del contrapunto fue el barroco, y sin duda alguna Johann Sebastian Bach, o Juan Sebastián Bach, como ustedes lo quieran llamar, fue su máxima expresión. Como le gustaba decir a un amigo mío, Bach no componía música, hablaba con Dios. Entonces, estos 4 elementos, ritmo, melodía, armonía y contrapunto, forman la base de la música como la conocemos. Si nosotros basamos nuestra música solo en el ritmo, o solo en la melodía, o solo en la armonía, o inclusive solo en el contrapunto, estamos haciendo una música muy pobre. Esa es principalmente mi crítica a algunos ritmos como el reggaetón, independientemente de las cuestiones misóginas de sus letras, lo repetitivo, lo morboso, etc. Pero se basan casi únicamente en recurrir al ritmo, que es uno de los patrones más primitivos en las personas. Si a ese ritmo le acompañas con una buena melodía, una buena armonía y un buen contrapunto, puede haber reggaetones tan buenos como de cualquier otro género musical. Muy bien. Con estos 4 elementos todavía falta por acordar de alguna manera culturalmente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuáles son estas reglas. La música ha evolucionado de diferentes maneras en diferentes lugares e inclusive de diferentes maneras en diferentes momentos. Por ejemplo, la música que se desarrolló, pues desde que tenemos registro musical en Occidente hasta prácticamente Johann Sebastian Bach, del que hablábamos, era una música que se denominaba la música modal. Esta música a nosotros en la actualidad nos resulta bastante extraña. En el barroco cambió y se construyó esta que ahora llamamos la música tonal o occidental. Esta es la música en la que reconoce las notas básicas do, re, mi, fa, sol, la, si, más sus sostenidos y bemoles. Una escala compuesta por 12 notas, 12 tonos, y de ellas se pueden crear 12 escalas. Entonces, bueno, no voy a abundar en esto porque creo que la mayoría estamos familiarizados. Pero esta música tonal recogió de la antigua música modal 2 de sus modos, o al menos los rebautizó. A uno se le llama el modo mayor y a otro se le llama el modo menor. Vuelvo a repetir, modo mayor, modo menor. Y los compositores les asignaron sentimientos, talantes a estos modos. En general, decimos que el modo mayor es un modo alegre y decimos que el modo menor es un modo triste. Voy a tocar una melodía breve, un acompañamiento breve. Modo mayor. Yo voy a repetir este mismo, solo cambiando el modo menor. Es el mismo tono. Entonces, el modo mayor culturalmente lo asociamos con alegría. El modo menor lo asociamos con tristeza, melancolía, todos estos estados de ánimo, al menos de una manera general. Como en toda composición, se pueden romper estas reglas de muchas maneras. El tercer elemento fundamental que tiene nuestra música tonal occidental es que tenemos lo que llamamos una nota de reposo, algo que hace que nuestro oído se sienta cómodo. En la melodía que yo puse hace un momentito, la primera armonía que yo estaba poniendo, que es la mayor, es esa nota de descanso, es donde uno parte y se le llama la tónica. Generalmente tiene el nombre que la tonalidad en la que estamos. Si estamos en la tónica es la. Pero podemos pasar a otra.
esta, si escuchan el sonido, como que no es una nota de descanso, como que crea una tensión, como que algo falta aquí. Está pidiendo regresar a esta. A esta le llamamos la dominante, perdón, la subdominante, quiero decir, y nos regresa a la tónica. Y después tenemos una tercera, la dominante, que también nos hace regresar a la tónica. En pocas palabras, a partir de 3 de estas armonías, una tónica, una dominante y una subdominante, en cualquiera de los tonos o escalas y utilizando cualquiera de los modos, estamos en condiciones de componer una canción. En la música mexicana esto es muy emblemático de un género que es el corrido. Ustedes pueden interpretar casi cualquier corrido utilizando solamente 3 de estas pisadas. Nació bajo de una higuera, su madre fue yegua fina, le llamaban la Catrina y al tordillo el cantador. Fueron 3, la, re y mi 7. En muchas ocasiones, con esto se pueden componer piezas realmente hermosas. En muchas ocasiones se compone mucha de la basura que escuchamos en la actualidad también, en parte de la música norteña, que fundamentalmente es una letra de narcotraficantes acompañada por simplemente 3 pisadas. Pero ha habido compositores con mucho talento que solo con estas 3 pisadas han conseguido componer piezas realmente hermosas. Entonces, resumiendo, hasta acá me regreso a una diapositiva. La música se caracteriza por el ritmo, la melodía, la armonía y el contrapunto. En nuestra música tonal occidental reconocemos tonos o escalas, 12 de ellas, do, re, mi, fa, sol, la, si, con sus sostenidos y bemoles, y en cada uno de ellos tenemos el modo mayor, que asociamos con alegre, y el modo menor, que asociamos con triste. Y después, para cada una de estas escalas podemos componer una canción muy simple utilizando 3 armonías. Tónica, dominante, subdominante. Aquí estoy haciéndolo en menor. Voy a repetir lo mismo en menor. Básicamente, esta es nuestra teoría musical. Pero cuando empezaron a crear toda esta teoría musical durante el barroco, cuando empezaron a juntar las ideas, hicieron algunas observaciones muy interesantes. Y es que entre los acordes mayores y menores, generalmente solamente había una nota de diferencia. Por ejemplo, el acorde de do mayor, que es este, cambiando la ubicación, en este otro que es la menor. Es decir, que do mayor y la menor componen muchas notas. Y entonces, haciendo esto, se dieron cuenta que se podía crear un paralelismo, de tal manera que a la tonalidad en modo mayor se le podía asignar una que tuviera su tónica, una sola nota cambiada, que era su relativo menor. Y de esta manera se puede saltar entre la tonalidad mayor alegre y la tonalidad triste, melancólica, y volver a regresar a ella las veces que sea necesario. Puedo estar en la mayor, usar su dominante, su subdominante, y en el momento en que quiera pasarme a la menor, usar para la menor también su tónica, su dominante y su subdominante, y regresar a la mayor. Esto fue un descubrimiento increíble porque le agregaba mucha riqueza, mucho sabor, muchas posibilidades a la música. Y todavía fueron un paso más allá y se dieron cuenta de que esta equivalencia que acabamos de decir se podía armar, se podía representar gráficamente a través de un círculo. Se le conoce como el círculo de quintas.
Si observan ustedes dónde se encuentra la letra C, bueno, esto no se los he mencionado, pero también diferentes países han utilizado diferentes estrategias para representar las notas. Nosotros utilizamos nombres do, re, mi, fa, sol, la, si, que se corresponden con la primera sílaba que tenía un verso en latín, aunque originalmente no decía do, sino ut, pero la primera, este es un verso latín que se compuso para cada una de estas tonalidades. Y nosotros hemos mantenido eso igual que lo hacen los italianos o los franceses. Sin embargo, los países anglosajones y los países teutones han recurrido más a utilizar letras. Y además han partido de una escala diferente. Nosotros estamos con la do, que es la primera, para ellos es la letra C. Do y C son la misma cosa. Entonces, esa C que están viendo ahí en color rojo es el acorde de do mayor. Debajo, en el círculo inferior, estamos viendo su relativo, el la menor, que ya saltaba yo. Do mayor, la menor. Y entonces ahí vamos viendo. Si aquí tengo do, ahora cuento 5. Do, re, mi, fa, sol. G es la letra sol. Si estando en sol cuento 5, sol, la, si, do, re. D es la siguiente. Si estando en re cuento re, mi, fa, sol, la es la quinta. Si ustedes se dan cuenta, haciendo estos saltos de quintas, regreso otra vez al punto de partida. Esto me permite formar círculos armónicos y hacer que las canciones se mantengan en perpetuo estado de movimiento. Entonces, afuera estamos viendo el círculo de las tonalidades mayores en quintas y abajo estamos viendo, en el centro estamos viendo el de tonalidades menores también. Además, otro detalle curioso, y esto tiene más que ver para los que sepan leer música, yo no lo sé leer, pero es algo que me llamó mucho la atención, es que la forma en la cual se marca en el pentagrama los sostenidos va creciendo conforme vamos pasando las quintas o va retrocediendo en los bemoles si vemos las quintas en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Nuevamente, les recomiendo mucho ver un video de Jaime Altozano para entender todo esto con mucho mejor nivel de detalle. Regresando a nuestro punto, ¿se acuerdan que componíamos una canción como un corrido con tres, ¿no? La tónica, la subdominante, la tónica, dominante, la tónica, la subdominante y la tónica. Listo, ya tenemos compuesto un hit. Busquen el nombre del narcotraficante de su preferencia, agréguenle la palabra balazos, plomo, troca, botas y algunas groserías que no puedo decir al aire y ya tienen ustedes compuesto todo un éxito. Todo lo que tienen que hacer es medirlo, probablemente funcione bien en decasílabos y ya tienen listo su tono. Pero, ¡qué simpleza musical! ¿No podemos aspirar a algo un poquito mejor que esto? Claro, los círculos nos los permiten. Fíjense qué pasa si aquí, en lugar de cambiar a esta, cambiáramos así. O a esta. O a esta. O a esta. Aquí estamos utilizando los círculos de triadas. Esto es empíricamente lo que te enseñan a tocar en guitarra de acompañamiento. Esto es los que, para gente como yo, que comprábamos una revista que se llamaba El Cancionero Picot, esto era lo que te ponían en la introducción y son básicamente las que ustedes están viendo en el lado derecho de la pantalla. No es más que una aplicación práctica utilizando notación tipo tablatura de lo que tenemos en la izquierda. Y muchas piezas conocidas están armadas a partir de esa misma estructura. Les voy a poner otro ejemplo. Miren, un círculo muy típico, el mismo que les estaba interpretando ahorita. Solamente cambié el ritmo. El ritmo que estoy utilizando ahorita es un ritmo de bolero. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. ¿Se dan cuenta de que es el mismo círculo vez tras vez? Pero este es el mismo círculo que usa otra canción, como por ejemplo, Página Blanca. Te quiero, ay, mi linda muñequita.
Es exactamente la misma estructura. Cambió la canción, pero no cambiaron las armonías que se utilizan adentro del círculo. Otro detalle importante que nos da el círculo de triadas, que está señalado en la parte de abajo, es el concepto de transportación. Supongamos que ustedes al momento de cantar no se sienten cómodos con el tono de do. ¿Por qué? Porque sus cuerdas vocales se pueden ajustar, tenemos diferentes tamaños de cuerdas vocales, tenemos diferentes tamaños aquí de la manzana de Adán que hacen más largas o más cortas las cuerdas vocales y simplemente no alcanzan tonos más agudos o más graves, dependiendo de la fisiología de cada quien. Entonces, en situaciones como estas, las canciones se pueden transportar. Si a mí el tono de do no me acomoda, siento que está muy bajo, yo puedo pasar este tono de re. Este proceso se denomina transportar la canción. Antiguamente, así como le asignaban al modo mayor y al modo menor carácter alegre o triste, también a las tonalidades les asignaban diferentes grados de debilidad. Inclusive, en algunos casos, por ejemplo, Mozart es muy conocido por eso. Mozart hubo una tonalidad en la que nunca compuso, porque se supone que era la tonalidad del diablo o alguna cuestión por el estilo. Entonces, fundamentalmente, nosotros en la actualidad tenemos tan poca cultura musical que ni siquiera somos capaces de distinguir las tonalidades. Me da igual escucharlo en tono de do que escucharlo en tono de re. Ni siquiera podemos distinguir eso. Entonces, en realidad puede tratarse de la misma canción, de la misma armónica, simplemente transportada. Si yo quiero usar ciencia de datos para analizar una canción, tengo que estar pendiente de este detalle. Muy bien. Espero no haberlos aburrido mucho aquí. Parece curso de canto en lugar de ciencia de datos, pero aquí es donde las cosas realmente cambian. Sí que el trabajo está publicado en Hook Theory en el año 2012, lo escribió Dick Carlton. Dice, analicé los acordes de 1.300 canciones populares en busca de patrones. Y eso es lo que encontré. Es un trabajo maravilloso. Realmente esto es lo que yo quería compartir con ustedes, pero no quería llegar a esto sin que tuviéramos el antecedente de qué es lo que estábamos leyendo, ¿no? El primer elemento importante, cuando vamos a trabajar con datos, y eso es algo que podíamos ver claramente en CRISP, voy a regresarme un tantito al modelo, es que en el centro de todo ello se encuentran los datos. Si no tengo datos, no voy a poder hacer nada. Si tengo un muy buen oído, yo puedo utilizar mi guitarra, ponerme unos audífonos y tratar de sacar por oído cuáles son las armonías que está utilizando la canción. Pero en muchas ocasiones esto es complejo y se presta a malas interpretaciones. A veces hay varios instrumentos tocando simultáneamente, a veces no se puede reconocer. Otra fuente de datos posible sería, y este es un proyecto abierto que seguramente algún estudiante de maestría pudiera querer abordar, un software que tome la pieza, la grabación, el archivo de audio, y a partir de él trate de determinar cuáles son las armonías que se encuentran en cuestión. Pero en la actualidad, la manera más fácil es tratar de localizar las partituras o las tablaturas disponibles en Internet. Y eso es exactamente lo que hizo el autor. Dice, para hacer afirmaciones cuantitativas acerca de la música tienes que tener datos, montones de ellos. Los sitios web de tablaturas de guitarra tienen toneladas de información acerca de las progresiones de acordes que las canciones utilizan, pero su calidad no es muy buena. Es decir, las personas que suben ahí una canción puede ser que la hayan sacado de oído y no necesariamente es la mejor posible. Entonces, bueno, el primer punto es cómo localizar eso. Cómo crear esa base de datos. En estos momentos yo tengo trabajando a los estudiantes de traductores, compiladores e intérpretes en un programa que interprete las tablaturas en formato de guitarra con la idea de poder extraer esta información, pero eso solo es uno de muchos intentos que se pueden hacer. Y entonces aquí empezamos a hacernos preguntas importantes si es que queremos diseñar un hit musical que pegue en el radio. Por ejemplo, ¿hay algunos acordes que se utilicen más que otros? Y miren ustedes qué interesante estadística. Déjenme ver si la puedo hacer un poquito más grande.
El acorde de do mayor o de la menor se ocupa el 26% de las veces. Es un ganador absoluto. O sea, nos están acostumbrando nuestro oído a escuchar la música solo en tonalidad de do mayor o de su relativo la menor. Seguido tenemos al sol mayor, pero recuerden que sol forma parte de la tonalidad de do, es su subdominante. Luego tenemos mi, que también es parte de la misma, es decir, que estas tres estamos en la tonalidad de do y sus relativos y los demás. Y una cosa que quiero que noten y que es muy interesante, es la forma en la cual decae la curva. Es una típica cola larga. Y de hecho, si se dan cuenta, del 26 al 12% cae a prácticamente la mitad. Entonces, queremos hacer una canción que sea un hit. Do mayor es nuestra tonalidad, sin duda alguna. Se está tardando un poco en cargar. ¿Y qué pasa con aquellas canciones que no están escritas en tono de do? Aquí lo que hace el autor es precisamente recurrir a la transportación. Dado que sabemos cuáles son estas relaciones por el círculo de quintas, si una canción no está escrita en do, sino que está escrita en re o en sol o en fa, podemos transportar todos sus acordes y ponerlos como si estuvieran en tonalidad de do. Y entonces lo que tenemos es esta estética que tenemos aquí. Nuevamente seguimos prácticamente igual. Ahora, sol y fa, que son la subdominante y la dominante de más do, vuelven a ser las más utilizadas. Nada más que aquí, como podemos ver, la subdominante y la dominante superan a la tónica. Por supuesto, seguida de la menor y sus relativos. En pocas palabras, la música que escuchamos es extremadamente simple. Está compuesta solamente por las tres pistas a las que estamos acostumbrados. Nada de sorpresas extrañas hasta aquí. Y bueno, aquí tenemos una posible... A mí me gusta mucho decirle a los estudiantes de ciencia de datos que la ciencia de datos en general nos ayuda a determinar qué está sucediendo y cómo está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Es ver que hay realmente una validez estadística en la afirmación que estamos haciendo. Y cómo está sucediendo es tratar de encontrar mediante regresión alguna otra de las técnicas, una función matemática que nos permita predecirlo. Con eso tenemos el qué y el cómo. Cuando llegamos al terreno de los porqués generalmente son cualitativos. Esas explicaciones las tiene que dar gente que sean expertos en el tema. Es decir, que la ciencia de datos no hace a un lado a la interpretación cualitativa de los mismos. Simplemente hace que los datos que se interpreten cualitativamente sean los adecuados y no, como suele suceder mucho con los científicos sociales, que el problema no existe, pero ellos están discutiendo abundantemente acerca de él, ¿no? Aquí nosotros podemos afirmar que el problema existe y podemos afirmar cómo se comporta matemáticamente el problema. Podemos predecir los valores que va a tener. Los porqués y la intervención, eso ya entra en el terreno cualitativo. Ahí pasamos de lo que llamamos el data a lo que ahora se llama el thick data o los datos densos o datos densos. Hay una investigadora, Tricia Wang, que es antropóloga, que tiene un trabajo muy interesante al respecto. Otra pregunta interesante, si sucede que una canción usa un acorde particular, ¿cuál es el que viene después de ese comúnmente? Miren, aquí tenemos algo interesante, ¿no? Por ejemplo, después de un do, tendríamos un re menor, un fa mayor, un sol. Aquí tenemos cuáles vienen después de un mi menor. Después de un mi menor, el más común que venga es un fa. Seguido de un la menor, podemos tocarlo para ver cómo suena. Aquí tenemos un mi menor. Aquí tenemos un fa. Otra vez mi menor, la menor,
mucho menos, después de un mi menor, un do mayor, mucho menos. Entonces esto nos está hablando de la secuencia en la cual vamos a poner nuestros acordes. Existe una segunda parte de este artículo en la que continúa. Por cierto, toda la base de datos está abierta, o sea, pueden ustedes estudiarla y pueden plantear esta y otras preguntas más, ¿no? Vean esta pregunta, ¿cuáles son las formas más comunes en que las canciones que están escritas en do mayor, regresen al acorde en do mayor, ¿no? Y aquí nos pone algunos ejemplos de canciones y una cosa súper interesante es que podemos reproducirlas. No sé si se va a estar aquí. Voy a tratar de ponérselas para que las escuchen directamente. Ahí está el cambio de acorde. Cambio de acorde. Vean cómo se va iluminando en la mayor. Ahí estamos en fa. Ahí estamos en do. Ahí hubo un cambio a mitad del acorde. Se haya escuchado adecuadamente. Que nos ayuda mucho tanto a visualizar como a hacer esto es la tecnología MIDI, Musical Instrument Digital Interface. El MIDI también es una fuente de la cual se pueden obtener estas armonías con bastante facilidad. ¿Cuáles son las que están inmediatamente después de el do mayor, de la tónica? Parece que aquí tenemos una gráfica perdida. A ver si la abre al hacerle clic. No, esto parece que está perdida. Pero vamos a escuchar. Esto está interesante, tiene una complejidad armónica muy bonita. ¿Cuál es el acorde, la progresión de acordes más populares utilizada en canciones en nuestra base de datos? Bueno, aquí ponen algunos de los títulos. Don't Stop Believing, de Journey. Let It Be, de los Beatles. She Will Be Loved, de Maroon. Y Age of Glory, de Lady Gaga. Fíjense la diferencia en años, ¿no? Hay canciones del 70, del 81, del 2002 y del 2011. Otro dato interesante, otro estudio interesante sería ver cómo ha progresado estas modas a partir del tiempo.
Noten, por favor, cómo aquí están haciendo algo que además es muy popular en la actualidad, que es combinar cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Por ejemplo, el violinista David Garrett tomó una pieza de Metallica y El invierno de Vivaldi las combina para formar una sola. Creo que ya tenemos el tiempo prácticamente encima. Yo aquí me quedaría. Con mucho gusto les puedo compartir después los links, aunque ya los tienen a la vista, basta con que detengan la imagen y los podrían copiar. Y pues ojalá les interese el estudio de este tipo de cosas y que se den cuenta que la analítica y la ciencia de datos va mucho más allá de simplemente la contabilidad o de las nóminas o de lo que estamos acostumbrados a hacer o del análisis de clics. Se le pueden aplicar a un montón de cosas diferentes. Es altamente multidisciplinaria y una de las cosas maravillosas que tiene trabajar en este campo es que cuando nos encontramos en la fase de comprensión del negocio, nos damos el lujo, los científicos de datos, de jugar a ser músicos, jugar a ser médicos, jugar a ser contadores. Durante el tiempo que hacemos eso, jugamos a ser otra profesión. Somos, en ese sentido, una de las profesiones con mayor varianza, con mayor variedad que puede haber en la vida. Yo por aquí, hasta aquí me quedaría. Doctor Fernando, no sé si hay alguna pregunta, si quieran. Muchas gracias, José Enrique. Estamos ya sobre el tiempo. Una presentación excelente, un estilo único, el que te caracteriza. Te agradezco de nuevo. Y bueno, pues como ya lo dejó en claro José Enrique, la ciencia de datos representa una herramienta con un enorme potencial para la creación de éxitos musicales, y en otro contexto ese mismo potencial está siendo aprovechado en las organizaciones modernas a través de la analítica de negocios para dirigir la toma de decisiones en áreas como el marketing, la gestión de ingresos, las finanzas o los recursos humanos, logrando ventajas competitivas significativas. La analítica de negocios es una de las tendencias más importantes para las organizaciones, por lo que la Universidad del Caribe, a través del sistema de posgrado, ofrecerá la maestría en analítica e inteligencia de negocios a partir de enero del 2021. Quiero aprovechar la oportunidad para mencionar que la convocatoria para ingresar a la maestría en analítica e inteligencia de negocios estará vigente hasta el 31 de octubre, solo 2 semanas más, por lo que invitamos a los interesados a participar y a formar parte de nuestra primera generación. Pueden consultar los detalles de la convocatoria de admisión en la página web de la Universidad del Caribe. Agradecemos su atención y los invitamos a que el próximo viernes 23 de octubre nos acompañen al webinar Start Game Analítica en Videojuegos. Muchas gracias.